Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema particular que ya les había mencionado en alguna ocasión, y es hablar acerca de por qué el fútbol chino de a poco está desapareciendo y por qué se encuentra actualmente en bancarrota. Algunos de sus equipos más importantes, inclusive el vigente campeón, han desaparecido o no han podido inscribirse en la Superliga China por algunos problemas que vamos a estar repasando. Vamos a comenzar hablando de lo que fue su auge en los últimos años, cuando empezaron a llegar las grandes figuras, toda la inversión, hasta el día de hoy, en la actualidad, y todos los problemas que hoy en día se encuentra acarreando. Así que espero que les guste la idea del video, que obviamente dejen su me gusta, que ayuda un montón, que me sigan en las redes sociales y que se suscriban al canal de tenis, que están todos los links en la descripción, que obviamente también se suscriban a este canal y activen la campanita si no lo han hecho, y que ahora sí, arrancamos con esta historia. Antes de arrancar el video, como saben perfectamente, OneFootball es sponsor oficial del canal, una de las mejores aplicaciones del mercado y que además hoy en día tiene una gran, pero gran ventaja, que es poseer la Bundesliga para que la puedan ver gratuitamente desde la aplicación. Es muy sencilla de descargar, tienen que hacer clic en el link que van a encontrar en la descripción y como les dije antes, es completamente gratuita tanto para iOS como para Android. A ver, el fútbol de China en sí existe hace un montón de años, los equipos estaban, pero la verdad es que no tenía mucha relevancia. Se le empieza a tomar un poco más de valor, tanto a nivel futurístico como sobre todo a nivel organización estatal y también de la Federación China, a partir del año 2004, cuando se crea la Superliga de China, que venía a refundar la que hasta ese momento se llamaba la Liga Jia 1. El fútbol chino en sí en los primeros años realmente no tuvo mucha trascendencia, pero de a poco, en las últimas temporadas, por ejemplo a partir de la temporada 2011-2012, de a poco empezó a incorporar grandes figuras. Por ejemplo, Nicolás Anelka llegaba en ese momento para jugar en el Shanghai Shenhua, Darío Conca en ese momento llegaba al Guangzhou Evergrande, que obviamente quizás no es un gran jugador, pero en ese momento se convertía en el jugador mejor pago del mundo, inclusive por encima de Messi y Cristiano Ronaldo. Para la temporada 2012-2013, Lucas Barrios llegaba desde el Borussia Dortmund, Seydou Keita llegaba desde el Barcelona, Didier Drogba llegaba desde el Chelsea. También llegaban otros futbolistas muy conocidos como el caso de Giovanni Moreno, que llegaba al Shanghai Shenhua, Frédéric Canuté, el ex delantero del Sevilla. Para la temporada 2013-2014 se sumaba Wagner Love también, o Walter Montillo. Eran muchos jugadores, como vamos a ver ahora también en la temporada 2014-2015, el caso de Alberto Gilardino, que quizás o no eran los mejores jugadores del mundo, o quizás fueron en algún momento muy buenos jugadores, y llegaron al fútbol de chino como una especie de retiro cómodo, digamos, ir a jugar tranquilos, sin presión y ganar mucho dinero, que era la idea. En esa misma temporada, en 2014-2015, se hace el fichaje más caro de la historia hasta ese momento del fútbol chino, que fue la llegada de Ricardo Goulart desde el Cruzeiro a cambio de 15 millones de euros desde el Guangzhou Evergrande, un equipo que de a poco se iba armando y que un futbolista que, si bien no era de los más conocidos, era una promesa que tenía en ese momento el fútbol de Brasil. Sin embargo, sin ningún tipo de duda, este cambio de ser un destino cómodo para ganar mucho dinero para las figuras de 32, 33, 35 años, como el caso de Drogba o Anelka, cambió rotundamente a partir de la temporada 2015-2016. A partir de ahí realmente se apostó y fuerte en el fútbol de China por parte de los patrocinadores, por parte del gobierno, el Estado chino y la Federación, y algunos jugadores muy importantes, figuras que eran pretendidas por algunos de los mejores equipos del mundo, terminaron desembarcando en el fútbol de este país. El claro ejemplo es el de Alex Teixeira, el futbolista brasileño que tenía una oferta de 35 millones de euros para llegar al Liverpool, pero que sin embargo terminó eligiendo llegar al Jiangsu Suning, un equipo obviamente de la Superliga China, que lo pagó 50 millones de euros. Jackson Martínez dejaba el Atlético Madrid para sumarse al Guangzhou Evergrande a cambio de 42 millones de euros. El futbolista Ramírez, el mediocampista brasileño del Chelsea, se sumaba a cambio de 28 millones de euros también al Jiangsu Suning. Jarvinho, el volante o extremo costamarfileño, llegaba a cambio de 18 millones de euros al EVI Fortune. Paulinho, que en ese momento jugaba en el Tottenham, 14 millones de euros también al Guangzhou Evergrande. También teníamos jugadores como el caso de Freddy Guarín, que llegaba a cambio de 13 millones de euros al Shanghai Shenhua. Muchos jugadores de a poco llegaban, Dembaba también llegaba al fútbol de China, 13 millones, el Pocho Lavezzi, el futbolista argentino que dejaba el PSG para sumarse al EVI Fortune, y una inversión que no solamente iba a raíz de jugadores, sino que de a poco se empezaban a involucrar en equipos importantes. Inversiones chinas en el fútbol italiano, quizás el caso más
preponderante el caso del Inter de Milán, pero también en el Milan, por ejemplo. En España, obviamente, Peter Lim, llegando, por ejemplo, al Valencia. Lo mismo en la Ligue 1, en el Sochaux, un equipo también en ese momento de la primera división francesa. De a poco los capitales chinos se iban apareciendo no solamente en su propia liga, sino que empezando a hacer inversiones fuertes en ligas y de las más importantes del mundo, lo cual obviamente también después terminaba creando lazos para que jugadores importantes terminen desembarcando en la Superliga China. La temporada 2016-2017 siguió exactamente con la misma tónica. Oscar desde el Chelsea llegaba a cambio de 60 millones de euros al Shanghai SIPG. Hulk, futbolista en ese momento del Porto, llegaba a cambio de 55 millones de euros al mismo equipo de Oscar, es decir, 115 millones de euros en 2 fichajes hacía el Shanghai SIPG. Después Witsel también llegaba a cambio de muchísimo dinero. El mismo caso de Alessandre Pato. Entre los dos, 38 millones de euros desembolsó el Tianjin Kendai, un equipo que veremos más adelante no la pasó para nada bien. Carlos Tevez abandonaba Boca a cambio de mucho dinero y sobre todo un jugosísimo contrato de casi 40 millones anuales de euros para desembarcar en el Shanghai Shenhua. Un traspaso que no quedaría realmente en la nada, sino que después traería varias consecuencias. Temporada 17-18 bajaría un poco, ya Yannick Ferreira Carrasco y Nicolás Gaitán llegaban, por ejemplo, a cambio de 30 millones de euros desde el Atlético Madrid al Dalian Shifang, o el caso, por ejemplo, de Cedric Bakambu, que dejaba el Villarreal a cambio de 40 millones para sumarse al Beijing Sinobo. Temporada 18-19, Paulinho volvía al fútbol de China, volvía desde el Barcelona para jugar en el Guangzhou Evergrey a cambio de 42 millones, Marek Hamsik se sumaba al Dalian Shifang a cambio de 20 millones, también teníamos el caso, por ejemplo, de Anthony Modeste, uno de los goleadores de la Bundesliga, cambió de 29 millones de euros, llegaba al Tianjin Tehai. También el caso de Anderson Talisca, 19 millones 200 mil euros para abandonar el Benfica. Y en la temporada 19-20, Arnautovic, por ejemplo, llegaba al fútbol de China, abandonaba la Premier a cambio de 25 millones de euros. El Sharawi dejaba la Serie A para llegar al fútbol de China. Y otros pasos también, como el caso de Salomón Rondón, pero no quizás tan importantes como los últimos años que habíamos repasado antes. Sin embargo, sin ningún tipo de duda, el gran bajón en cuanto a inversión en el fútbol de China se dio en la última temporada, la 2021, donde uno de los fichajes más importantes fue el de Juanfer Quintero desde River a cambio de 8 millones de euros nada más. Y en la última ventana de mercado de pases, el mayor fichaje fue Ante Max Tokovic, un defensor central que jugaba en el fútbol de Croacia y que lo pagaron 3.300.000 euros. Pasamos de 60 millones Oscar, 55 Hulk, a 3.300.000 por un defensor realmente, por lo menos en mi caso, totalmente desconocido. Esto no solamente se vio impactado en los fichajes, sino que lo que les contaba antes, el Jiangsu Suning, el equipo vigente campeón de la Superliga, no pudo inscribirse y terminó desafiliando de la Superliga China por no poder afrontar las deudas que ascendían a más de 77 millones de euros que no podían pagar. Obviamente, esto trajo muchos problemas. La empresa que auspiciaba el Jiangsu Suning, que también era la misma que realizaba inversiones en el Inter, debido a un montón de problemas económicos que atrajo la pandemia, hizo que directamente decidan solamente poner dinero en su actividad principal, que no era la inversión en el fútbol, sino la distribución de distintas cosas. El año pasado había ocurrido lo mismo, ya en mayo del año 2020, el Tianjin Kehan, el equipo que les había contado que había fichado en su momento a Witsel o Alessandre Pato, también tuvo que desaparecer por los distintos conflictos que había tenido que no le permitían afrontar las distintas inversiones. Y en las últimas temporadas, teniendo en cuenta desde la primera hasta la tercera división del fútbol chino, más de 10 equipos tuvieron que desafiliar exactamente por el mismo problema y los terminaron expulsando por no poder hacer cargo los sueldos y los gastos que tenían. Esto obviamente plantea una pregunta obvia. ¿Es el COVID el principal problema que tuvo esta enfermedad, esta pandemia? Y la realidad es que obviamente afectó a las empresas, que eran las principales patrocinantes del fútbol de China, a que no pongan tanto dinero. Sin embargo, antes de la pandemia, ya el fútbol de China y prácticamente todos sus equipos perdían dinero año a año. Esto se debía básicamente a que nunca hubo un plan inteligente en el cual se midiera de acá a 5 años, de acá a 10 años, cómo hacer rendir el dinero en el fútbol de China, sino que se echó dinero. Es más, en la temporada 2017 se gastaron más de 400 millones de euros en fichajes y sumado a los salarios. Esa misma temporada, como les contaba, el salario de TV, más de 40 millones de euros, hizo que en el fútbol de China la federación ponga una prohibición para poder pagar salarios de más de 3 millones, lo cual obviamente un salario de menos de 3 millones, que era lo que ganaba TV por mes, no por año, hizo que muchos jugadores dejen de ir. También perdió interés el público, perdieron interés en las empresas de afuera y sobre todo también por la prohibición de poder poner tanto en el estadio como en el nombre del equipo el nombre de la empresa que los patrocinaba. Obviamente una gran cartera de publicidad
que el fútbol de China no permitió. Un gran nacionalismo hizo que también sea parte del fracaso. El gobierno de China quería que haya un reconocimiento internacional importante, cosa que nunca se logró, porque más allá de las grandes figuras que estaban en el fútbol de China, ninguna justamente era nacido en ese país, ninguna era china, y la selección, que se hizo una gran inversión, se nacionalizaron muchos jugadores brasileños, sobre todo, siempre fue un fracaso atrás de otro, nunca pudo lograr ninguna clasificación o resultado importante en competiciones oficiales. El gasto anual de los equipos de China se calcula en unos 140 millones de euros. Claramente ninguno se podía sostener o era rentable, es decir, se seguía poniendo dinero, se seguían pagando los sueldos, pero ninguno de los casos era un club que estaba completamente saneado, sino que siempre iba a pérdida. Lamentablemente, con la retirada de muchas de las empresas, hoy en día los clubes en chinos que quedan en pie, la gran mayoría están siendo bancados por el Estado. Inclusive algunos de los especialistas aseguran que si el fútbol chino no termina desapareciendo o no termina la Superliga yéndose realmente a un lugar que no era lo que se esperaba, posiblemente para volver a ver grandes inversiones y volver a ver a grandes figuras como se vieron en los últimos años, posiblemente van a tener que pasar como mínimo 20 años. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado este relato del fútbol de China, que era una idea que venía teniendo hace bastante, que obviamente, como les digo siempre, tienen en la descripción las redes sociales y el canal de tenis, que si se suscriben y si me siguen en las redes sociales me ayudan un montón, que obviamente se suscriban a este canal y activen la campanita, que dejen su me gusta y que nos vemos mañana en otro video.